Vamos a analizar el comportamiento de un circuito resistivo puro, para lo cual tenemos un circuito con un generador de tensión en función del tiempo y va a producir, ese generador va a producir una corriente en función del tiempo. Al circular por el circuito pasa por una resistencia R y por lógica va a producir una caída de tensión V sub R también variable en el tiempo. Lo que nos interesa saber es cuál es el comportamiento de la caída de tensión en la resistencia. Muy bien. Si la corriente en función del tiempo está dada por valor máximo de la corriente por coseno omega t, cuando esa corriente pase por la resistencia va a producir una caída de tensión. Esa caída de tensión vamos a llamarle V sub R en función del tiempo. Y eso significaría que es la resistencia multiplicada por la variación, por la corriente en función del tiempo. Y ya habíamos dicho que la corriente en función del tiempo tiene esta expresión. Y por coseno omega t. Si observamos en esta parte del producto, corriente por resistencia no es otra cosa que tensión, nada más que aquí está dado con valores constantes. Y entonces, si es un valor constante, la tensión que tengo acá es un valor constante. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que hemos determinado? Que la corriente en función del tiempo depende de una señal expresada como coseno omega t y que la caída de tensión en la resistencia es una señal expresada en función de un coseno omega t. Significaría que ambas señales están en la misma fase, es decir, se guían por una misma señal coseno. Dibujando la señal de la corriente de acuerdo a un coseno tendría esa forma, y haciendo lo propio con la caída de tensión a la resistencia también tendría esa forma. O sea que si esta es la corriente en función del tiempo y esta es la tensión en función del tiempo, una sigue a la otra, es decir, no hay ningún desfasaje entre ambas señales. Eso también lo podemos graficar de la siguiente manera en función fasorial, de acuerdo a un fasor. Si este es un vector que representase a la corriente en función del tiempo, la caída de tensión en la resistencia no tendría ninguna variación con respecto al ángulo, porque no habría un ángulo de fase, no habría desfasaje o ángulo de desfasaje cero. Entonces, una señal está junto a la otra. Uno de los fasores está pegado al otro fasor y girarán ambos a la misma velocidad angular omega sin ninguna diferencia de fase. Eso es todo con respecto a un circuito resistivo puro.